En las montañas de Guerrero, donde el viento corta como cuchillo y la tierra respira miedo, el amanecer del 12 de octubre de 2025 nunca llegó igual. Cocula, un municipio devorado por el silencio, se convirtió en el epicentro de la operación más brutal en la historia reciente del país. 254 integrantes de la célula criminal conocida como Los Malditos fueron abatidos en un enfrentamiento que duró 7 horas. Lo que comenzó como una incursión táctica terminó como una pesadilla. Un rugido de fuego, metralla y gritos rompió la oscuridad de la sierra. El eco aún retumba entre los cerros. Omar García Harfuch, jefe del operativo Cerbero, encabezó la acción con una convicción implacable. Había una orden: desmantelar completamente la estructura de Los Malditos, un grupo que durante años había secuestrado, torturado y desaparecido a decenas de familias en la región. Su poder no se medía en armas, sino en miedo. En cada pueblo había un silencio que hablaba por ellos. Pero esa noche, el silencio cambió de bando. Todo comenzó con una llamada interceptada. Un mensaje encriptado que mencionaba la palabra traslado. La inteligencia federal rastreó la señal hasta un campamento en la zona alta de Cocula. Allí, según los informes, se encontraban los líderes de la célula. Harfuch ordenó el despliegue inmediato de 600 elementos, respaldados por unidades aéreas y francotiradores de élite. La operación fue diseñada para no dejar respiro. En menos de una hora, el cerco estaba cerrado. Nadie saldría con vida. A las 23:47, el primer fuego cruzado comenzó. Los drones de reconocimiento captaron destellos en la oscuridad. Los Malditos, atrincherados en una mina abandonada, respondieron con lanzagranadas y ametralladoras calibre .50. El cielo se iluminó de rojo. Las montañas temblaron. Desde los helicópteros, los comandos de Harfuch descendieron con precisión quirúrgica, abriendo camino entre balas y explosiones. Era el inicio de una noche infernal. Los informes posteriores describen un combate feroz. Los sicarios estaban dispuestos a morir. Algunos vestían chalecos con insignias improvisadas, otros portaban símbolos tatuados en la piel, una calavera con alas negras. Eran los hijos del caos, formados en las sombras. Pero la estrategia de Harfuch no se basaba en fuerza bruta. Era una emboscada de inteligencia. Cada posición enemiga había sido identificada con precisión. Cada salida, cada túnel, cada escondite estaba marcado. La operación Cerbero no buscaba capturar, buscaba erradicar. En medio del fuego, un hecho cambió todo. Entre los cuerpos, un hombre sobrevivió. Herido, cubierto de tierra y sangre, fue encontrado a un costado de un generador quemado. Llevaba en su mano un teléfono destrozado y un mensaje sin enviar. Un texto de 8 palabras: no era lo que nos prometieron, patrón. Ese mensaje encendió una nueva fase de la investigación. ¿A quién iba dirigido? ¿Qué significaba realmente? ¿Y por qué ese hombre seguía con vida cuando todo a su alrededor era destrucción? El sobreviviente fue identificado como Héctor Lozano, alias El Chapo Seco, un operador de segundo nivel dentro de la estructura de Los Malditos. Su captura fue silenciosa. Nadie lo vio salir del campo. Fue trasladado en helicóptero hasta una base federal en Chilpancingo. Durante las primeras horas, se negó a hablar. Su mirada, vacía, parecía perdida entre recuerdos. Pero en su bolsillo encontraron algo más que el teléfono. Una memoria USB envuelta en plástico negro. Dentro, los investigadores descubrirían una verdad más aterradora que la propia masacre. Mientras tanto, en Cocula, el olor a pólvora y sangre aún flotaba en el aire. Los agentes federales recorrían el terreno, identificando cuerpos, recogiendo armas, contabilizando cartuchos. El número final estremeció a todos: 254 muertos. Ninguna autoridad mexicana había registrado algo similar en años. Algunos medios lo llamaron la limpieza de Guerrero, otros la noche del fuego. Pero detrás de los titulares había algo más profundo. Una sensación de que esta vez, el infierno no había terminado, solo había cambiado de forma. Los reportes forenses revelaron que varios de los abatidos presentaban signos de cirugías recientes. Marcas en el abdomen,
suturas frescas, cortes limpios. Los peritos hablaron de extracción de órganos. Las sospechas crecieron. ¿Eran los malditos una célula común o algo más oscuro? Los rumores sobre una red de tráfico de órganos comenzaron a circular. Y la memoria USB hallada entre los escombros parecía confirmarlo. Harfuch ordenó su análisis inmediato. Los técnicos descubrieron archivos cifrados, videos cortos, fragmentos de contabilidad y coordenadas GPS. Entre ellas, una marcaba un punto a las afueras de Chilpancingo, una bodega sin registro, custodiada por un grupo desconocido. Al llegar, los federales hallaron algo que congeló la sangre de todos. Dentro de la bodega había camillas, refrigeradores industriales, restos humanos y documentos médicos. El infierno tenía dirección. El hallazgo confirmó las peores sospechas. Los malditos no eran solo una banda de sicarios. Eran parte de una red que combinaba secuestro, tortura y extracción de órganos con rutas de narcotráfico y lavado. Cada víctima era reducida a un número. Cada número, a dinero. La estructura operaba con precisión quirúrgica. Y detrás de ella, nombres conocidos comenzaban a aparecer. Funcionarios, médicos, empresarios. La corrupción ya no solo protegía al crimen. Lo alimentaba. El presidente ordenó una revisión total de las fiscalías estatales. Harfuch, en conferencia, fue claro: Guerrero no volverá a ser refugio de asesinos. Pero las palabras eran solo el comienzo. En los pasillos del poder, muchos sabían que esta operación no era un cierre, sino una puerta abierta hacia algo más grande. La memoria USB apenas había sido decodificada al 10%. Lo que contenía podría cambiar el curso de toda la guerra contra el crimen. La prensa buscaba respuestas. Las familias pedían cuerpos. Los pueblos temían represalias. Y en las montañas, donde aún se veían los rastros de fuego, los rumores hablaban de una segunda célula que juró vengar a los caídos. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero todos sabían que volverían. Esa noche, Harfuch se quedó solo frente al mapa de Guerrero. Cada punto rojo representaba un enfrentamiento, una muerte, una herida. La victoria se sentía vacía. Porque en la guerra contra la oscuridad, incluso los héroes sangran. Y el costo de la verdad apenas empezaba. La madrugada posterior al operativo, mientras los helicópteros aún surcaban los cielos de la sierra, el país despertaba a una noticia que cambiaría el curso de la seguridad nacional. Los titulares hablaban de la destrucción total de una célula criminal que había operado durante más de una década en el corazón de Guerrero. Pero entre los escombros de esa operación, había algo más importante que las armas o los cuerpos: un sobreviviente. Héctor Lozano, conocido como el Chapo Seco, fue llevado a una base secreta en Chilpancingo. Los primeros informes médicos aseguraban que su estado era crítico, pero estable. Los agentes federales sabían que en su memoria había más información de la que cualquier base de datos pudiera contener. Había sido parte del grupo desde sus inicios. Conocía nombres, rutas, transacciones. Pero lo que más intrigaba a los investigadores era aquel mensaje sin enviar: no era lo que nos prometieron, patrón. Durante las primeras 72 horas, Lozano guardó silencio. No pidió abogado, ni comida, ni descanso. Solo observaba. La sala de interrogatorios permanecía en penumbra, iluminada por un foco tenue. Los analistas sabían que la verdad no saldría con presión, sino con paciencia. Y fue al tercer día cuando una frase rompió el silencio: ellos no eran los jefes. Solo eran las sombras. Esa declaración dio un giro a la investigación. Los agentes federales activaron el protocolo Cerbero 2, análisis de comunicaciones, rastreo de transferencias, decodificación de archivos y cruce de información con agencias internacionales. Lo que emergía era una red compleja, una estructura invisible que había usado a los malditos como fachada. Los archivos hallados en la memoria USB revelaron contratos firmados por empresas fantasmas con sede en diferentes estados del país. Las firmas correspondían a nombres vinculados con instituciones públicas, clínicas privadas y compañías de transporte.
Cada documento tenía sellos oficiales, cada factura correspondía a una transacción legal, pero los destinos del dinero contaban otra historia. Era una red de lavado, construida con precisión milimétrica. Los expertos de la unidad de cibernética lograron reconstruir uno de los archivos más dañados, un video de seguridad grabado en una bodega industrial. En la imagen se veían hombres con uniformes sin insignias moviendo cajas selladas con logotipos médicos. Una voz en off, apenas audible, mencionaba una palabra clave: Proyecto Cerbero. Era la primera vez que aparecía el nombre del operativo en los propios documentos del grupo criminal. ¿Habían nombrado ellos la operación antes que el propio gobierno? ¿O era el gobierno quien había adoptado el nombre de sus enemigos para convertirlo en símbolo? Nadie tenía la respuesta. Pero el hallazgo encendió una alarma dentro de las agencias internacionales. El contenido de la USB fue compartido con la DEA y Europol. Los enlaces financieros mostraban flujos de dinero hacia cuentas en Colombia, Panamá y el sur de España. Una estructura global. Un modelo de corrupción que unía a funcionarios y empresarios bajo una misma ecuación: poder, silencio y dinero. En paralelo, los investigadores descubrieron que varios hospitales y laboratorios privados habían recibido donaciones anónimas desde cuentas vinculadas a las mismas empresas que financiaban a los malditos. Las coincidencias eran demasiado exactas para ser casuales. La investigación ya no era solo sobre crimen organizado, era sobre un sistema que había aprendido a esconderse detrás de contratos y sellos oficiales. Mientras todo eso ocurría, Harfuch mantenía reuniones diarias con su equipo de inteligencia. Su rostro, marcado por la tensión, reflejaba la magnitud del caso. Sabía que el enemigo no estaba solo en las montañas, sino también en las oficinas con aire acondicionado y trajes caros. La red que estaban por desenmascarar tenía tentáculos en instituciones que alguna vez juraron proteger al pueblo. El sobreviviente comenzó a hablar con más libertad. En sus palabras se mezclaban miedo y arrepentimiento. Describía reuniones en ranchos, pagos en efectivo, camionetas sin placas, hombres que se presentaban como funcionarios y desaparecían después de firmar documentos. Pero cada vez que mencionaba un nombre, el sonido de los helicópteros en la base se elevaba, como si el viento mismo tratara de borrar la verdad. En un momento, los analistas cruzaron los datos con registros federales. Un nombre se repitió 3 veces en diferentes documentos: Proyecto A12. Nadie sabía qué significaba. Pero el código aparecía junto a contratos de obras públicas, campañas de salud y programas de asistencia social. Era el puente perfecto entre la legalidad y el crimen. Los federales descubrieron además que varios camiones con material médico habían cruzado el estado semanas antes del operativo. Ninguno fue inspeccionado. Todos tenían autorización directa de una oficina gubernamental en Chilpancingo. Cuando los agentes acudieron a verificar las órdenes, los expedientes habían desaparecido. El sistema había sido limpiado desde dentro. Mientras los investigadores desenredaban la red, el país debatía sobre el costo humano de la operación. Algunos lo llamaban justicia. Otros, exceso. Pero lo cierto es que el operativo Cerbero había puesto a Guerrero en el centro del mapa. Las comunidades, por primera vez, hablaban sin miedo. En los pueblos donde antes reinaba el silencio, la gente comenzaba a contar lo que sabía. Las voces de los desaparecidos encontraban eco en las investigaciones. El caso atrajo la atención internacional. La Interpol envió observadores para seguir las pistas financieras. Naciones Unidas pidió información sobre los hallazgos médicos. Y mientras el mundo miraba hacia Guerrero, Harfuch preparaba el siguiente paso: una ofensiva contra los vínculos institucionales que mantenían viva a la red. Pero antes de lanzar cualquier acción, necesitaba entender una cosa: quién había filtrado el nombre de la operación. Porque según los informes, la célula de los malditos conocía cada movimiento del gobierno antes de que ocurriera. Cada incursión, cada traslado, cada orden. Alguien en el sistema los estaba protegiendo. Y esa traición, aún sin rostro, era la más peligrosa de todas. En los pasillos del cuartel, los analistas hablaban de un archivo oculto dentro de la USB, protegido por una capa de cifrado imposible de romper.
Decían que ese archivo tenía solo 3 palabras en su nombre, el tercer Cerbero. Nadie sabía qué contenía. Pero la sola existencia de ese título bastaba para encender el miedo. El gobierno anunció una comisión especial para investigar las conexiones políticas del caso. En un comunicado breve, Harfuch resumió la gravedad del momento. Esto no es una operación más. Es una advertencia de lo que ocurre cuando la impunidad se disfraza de poder. En Guerrero, el fuego se había apagado. Pero el eco del operativo seguía vivo en las montañas, en los despachos, en los teléfonos intervenidos y en los nombres que nadie se atrevía aún a pronunciar. Porque cuando un sistema entero decide callar, solo queda una opción: escuchar el silencio. Los días siguientes al operativo marcaron el inicio de la fase más delicada de la investigación. El país entero observaba mientras el silencio oficial se volvía más espeso que el humo de la sierra. La memoria USB recuperada en Cocula seguía siendo la clave. Los analistas de la unidad cibernética trabajaban sin descanso para romper el último cifrado. Era un algoritmo diseñado para autodestruir los datos si alguien intentaba acceder sin la clave correcta. Una madrugada, después de 112 horas de trabajo continuo, el sistema cedió. El archivo se abrió. Su contenido no era un documento ni un video, sino una secuencia de grabaciones de voz con marcas de tiempo y coordenadas. La primera grabación comenzaba con una frase: Cerbero no es un operativo. Es un sistema. Y todos somos parte de él. Las coordenadas llevaban a 3 lugares distintos: un complejo de oficinas en la Ciudad de México, una planta industrial en Morelos y un rancho en el sur de Tamaulipas. Los 3 puntos formaban un triángulo casi perfecto sobre el mapa. En el centro, la palabra clave, A12. Harfuch convocó a su equipo más cercano. Ningún registro público vinculaba esos lugares con actividades ilegales, pero el cruce de información reveló que todas las propiedades pertenecían a empresas con los mismos socios, los mismos auditores y las mismas rutas financieras que la red desmantelada en Guerrero. Era la confirmación: la célula de los malditos era solo una pieza de un mecanismo mucho mayor. El rancho en Tamaulipas fue el primero en ser inspeccionado. En apariencia, era una propiedad agrícola. Pero bajo los establos se encontraba un centro de comunicaciones oculto, con antenas satelitales y servidores cifrados. Los informes técnicos confirmaron que desde ahí se filtraban datos clasificados del gobierno federal a distintos grupos criminales. El traidor no estaba afuera, sino dentro del sistema. El segundo punto, la planta industrial en Morelos, almacenaba material médico y tecnológico. Pero los registros mostraban ingresos de contenedores con destino desconocido. Dentro de uno de ellos, los agentes encontraron equipos de rastreo, uniformes tácticos y credenciales falsas con logotipos de instituciones federales. Todo era parte de una red de infiltración. El tercer punto, las oficinas en la Ciudad de México, resultó ser el más inquietante. Estaban ubicadas en un edificio gubernamental arrendado por una dependencia oficial. Los documentos recuperados demostraron que, durante años, una fracción del propio aparato de seguridad nacional había financiado operaciones paralelas. Bajo el nombre de Proyecto A12, se autorizaban recursos, personal y vehículos que nunca se registraban en los reportes oficiales. El hallazgo fue devastador: una estructura dentro del Estado, usando al Estado para proteger al crimen. Esa misma noche, Harfuch entregó el informe completo al Consejo de Seguridad Nacional. No hubo cámaras, ni comunicados, ni fotografías. Solo un documento de 480 páginas con nombres, fechas y pruebas. Algunos de esos nombres pertenecían a figuras políticas aún en funciones. Otros, a empresarios con contratos millonarios en curso. La decisión se tomó en silencio. A la mañana siguiente, comenzó lo que los medios denominaron la purga invisible. 57 funcionarios fueron removidos. 32 empresarios quedaron bajo investigación federal. Se disolvieron 2 corporaciones completas y se reestructuraron 3 direcciones de inteligencia. Harfuch, por primera vez en meses, apareció frente a las cámaras. Con la voz firme y un rostro que reflejaba agotamiento más que victoria, dijo solo una frase: Guerrero fue el principio.
Lo que sigue será México entero. Los ciudadanos reaccionaron con esperanza, pero también con miedo. Nadie sabía hasta dónde llegaban las raíces del sistema que acababan de exponer. Los medios internacionales calificaron la operación como la mayor limpieza institucional en décadas. Sin embargo, entre los analistas de Cerbero, un rumor seguía vivo. Antes de entregarse, el sobreviviente Héctor Lozano había pronunciado una última advertencia. Dijo que existía un cuarto archivo, uno que no estaba en la USB, sino en los servidores que desaparecieron del rancho en Tamaulipas. Lo llamó el tercer Cerbero. Según él, ese archivo contenía la lista de quienes habían jurado proteger la red en caso de que todo se derrumbara. Una lista de nombres que aún no había sido encontrada. Hasta hoy, nadie sabe si el archivo existe. Pero los investigadores aseguran que algunas señales recientes, transferencias interrumpidas, movimientos de personal y filtraciones de información indican que la estructura, aunque herida, sigue viva. Harfuch continúa su trabajo, ahora desde una unidad especial con coordinación internacional. En su escritorio, junto al expediente Cerbero, hay una sola hoja con 3 palabras escritas a mano. No olvidar Cocula. Porque en la guerra contra la corrupción, el silencio nunca es el final. Solo una pausa antes de la siguiente verdad.